Pues buenos días a todos. Gracias a Dios por la oportunidad de poder estar juntos nuevamente y gracias a Dios porque podemos nuevamente tener la libertad y el privilegio de abrir la bendita palabra de Dios y poder escuchar la palabra de Dios a nuestras vidas. No es un mensaje mío, espero ser utilizado de parte de Dios solamente como una herramienta, como un mensajero, pero lo que vamos a escuchar, lo que vamos a estudiar, repito, con ayuda de Dios es precisamente su palabra. Así que les pido que hagamos una oración más para pedir de su ayuda. Así que nos ponemos en actitud de oración. Padre, te damos gracias una vez más por este momento. Gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra y gracias porque podemos escuchar tu voz, tu mensaje. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de hacerlo con libertad, porque nadie nos lo prohíbe. Padre, permítenos estar atentos a tu palabra, que tu Santo Espíritu nos dirija, nos controle a cada uno para entender que este mensaje proviene de ti. Que tu Santo Espíritu en especial me guíe, me dirija a mí, para hablar, para que todo lo que hable sea conforme a lo que tu palabra enseña. Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija en este tiempo, que este tiempo sea de bendición, sea de edificación y que sea agradable delante de ti. Nos ponemos en tus manos y una vez más nos encomendamos en tu nombre. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, pues ya leímos el pasaje que nos corresponde el día de hoy y es Gálatas 4, versículos 12 al 20. Y quiero que recordemos, para empezar, que toda la carta de Pablo, como ya lo hemos mencionado en las diferentes exposiciones las semanas pasadas, se trata de un regaño de parte del apóstol Pablo hacia los Gálatas. Es una corrección, es una llamada de atención bastante fuerte. Y de hecho, si recordamos las exposiciones anteriores, podemos encontrar palabras muy fuertes, expresiones muy fuertes de parte del apóstol Pablo hacia los Gálatas. Quizá podríamos pensar que estaría actuando bajo enojo. Y ciertamente yo creo que humanamente sería comprensible el hecho de que Pablo estuviera enojado por la situación que estaba ocurriendo con las iglesias de Galacia. Pero encontramos lenguaje fuerte, lenguaje en voz alta, como decimos nosotros, ¿verdad? A veces cuando nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos, a veces nos vemos en la necesidad de hablarles en voz alta, porque les hablamos una vez y no entienden, les hablamos otra vez y no entienden, y entonces llega el momento en que tenemos que alzar la voz o usar otro tipo de lenguaje. Vamos a recordar un poco acerca de esto. En el capítulo 1, versículo 5 de ahí mismo de Gálatas, inmediatamente después de que Pablo presenta su saludo y su introducción, él comienza a dirigirse a los Gálatas de la siguiente manera. ¿Cómo dice el versículo 1:5? Me equivoqué, es el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. Estoy maravillado, dice la Reina Valera 60, pero me llama la atención que en otras versiones, en otras traducciones, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, estoy horrorizado. No solamente estaba sacado de onda, como decimos, no solamente estaba desconcertado por el actuar de los Gálatas, dice la Nueva Traducción Viviente, estoy horrorizado. Y esto nos ayuda a comprender que la situación que estaba pasando con los Gálatas era algo grave, era algo que había que atender con suma urgencia. Avanzamos y en el capítulo 2,
versículo 11, cuando Pablo habla acerca de un regaño que también tuvo que hacer a Pedro, dice Gálatas 2:11, hablando acerca de Pedro, que Pablo le resistió cara a cara. ¿Por qué? Porque era de condenar. Se refiere a la conducta que Pedro había estado llevando durante algún tiempo. Y dice Pablo que esa conducta que Pedro había adoptado era algo que tenía que condenarse. Nuevamente he hecho mano de otra traducción. La Nueva Biblia de las Américas dice que su conducta, la conducta de Pedro, era digna de ser censurada. Son palabras fuertes, son conceptos y términos fuertes. Avanzamos más adelante. Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 13, no solamente Pedro había adoptado esa conducta, sino que también, ¿quién más fue arrastrado? Bernabé, el hijo de consolación. Y dice el versículo 13 que Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y esa palabra, hipócrita, es un término fuerte. Incluso nosotros no lo utilizamos de manera demasiado continua o con mucha facilidad. Cuando nos referimos a la hipocresía, cuando nos referimos a alguien que se está comportando de manera hipócrita, es porque realmente ha cometido una falta grave, ¿cierto? Es porque realmente ha hecho algo que muestra una versión distinta de sí mismo. Así se estaban comportando en este caso Bernabé, y Pablo lo señala, habla con palabras fuertes. Dice que Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Más adelante avanzamos al capítulo 3 y nuevamente Pablo se refiere ahora a los Gálatas, a esta iglesia donde se habían infiltrado doctrinas falsas y que ellos habían abrazado. ¿Y cómo se dirige a ellos? ¿Cómo dice Gálatas 3:1? Oh Gálatas, insensatos, tan necios sois. Pablo les dice insensatos y necios. Y estaban actuando de esa manera. Las palabras que Pablo utiliza creo que son justas y eran necesarias que se expresara de esa manera, porque la actitud que ellos estaban haciendo correspondía a esos términos, a esos conceptos. Eran insensatos y se estaban comportando como necios. La Nueva Traducción Viviente, en ambos casos, para insensatos, para necios, en versículo 1, 3:1 y 3:3, en el 3:3 es donde dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y repito, la Nueva Traducción Viviente dice, ay Gálatas tontos. ¿Será posible? En el versículo 3 traduce, ¿será posible que sean tan tontos? Y nuevamente esta palabra de decir tonto, de llamar tonto a alguien, a una persona también, tiene que ser usada con sabiduría. Tiene que ser usada en un caso extremo. Y Pablo la está usando aquí hacia los Gálatas, repito, porque su actitud estaba siendo merecedora de estos calificativos. Se estaban comportando de esa manera, insensatos, necios, tontos. Y entonces, recordemos, la carta de Pablo a los Gálatas es un regaño, es una llamada de atención, es una corrección muy fuerte por esta situación que estaban viviendo, por haberse estado apartando de la enseñanza inicial que Pablo les había dado. Hasta este punto, Pablo se ha dirigido a los Gálatas de forma muy dura, muy severa. Y repito, sin duda era necesario debido a esas falsas doctrinas que se habían infiltrado en las iglesias de Galacia. Yo creo que si Pablo hubiera sido mexicano, podríamos pensar o podríamos haber encontrado por aquí algún versículo que dijera, ay Gálatas, lo primero que les digo y lo primero que hacen. Se les había instruido, Pablo les había enseñado correctamente y de inmediato se habían apartado de esa enseñanza. Sin embargo, en este pasaje que nos corresponde estudiar el día de hoy, versículos 12 al 20, hay un cambio de voz y un cambio de lenguaje de Pablo hacia los Gálatas. Y esto también era necesario.
Y quiero que empecemos analizando cómo inicia precisamente este pasaje que leímos el día de hoy con Emanuel. A partir del versículo 12, ¿cuál es la primera expresión que menciona Pablo? Os ruego. Recordemos que está en medio de un regaño fuerte, pero llega a este punto y entonces se dirige a ellos de manera distinta. Os ruego, les hace una súplica, un ruego, una petición desde el fondo de su corazón. Pablo cambia su tono de voz y continúa esta reprensión, sigue corrigiéndolos, sigue regañándolos, pero ahora con un lenguaje distinto. Pero no perdamos de vista que se trata de una corrección y que esa corrección debe ser hecha con amor. Y de ahí el título del mensaje de este día, corrigiendo con amor. Pablo abre su corazón hacia los Gálatas y desea transmitirles un mensaje importante. Lo que ya dijo anteriormente es importante, pero continúa en este tenor. Sigue siendo importante lo que les va a decir a continuación. Él quiere darles una lección que debe quedar en lo profundo de sus corazones. Quiere darles una enseñanza que perdure para siempre, que resulte inolvidable en ellos, como si se tratara de un padre hacia su hijo. En el comentario de John MacArthur acerca de todo el libro de Gálatas, pero específicamente de este pasaje, dice John MacArthur que Gálatas 4, del 12 al 20, son las palabras más intensas de afecto personal que Pablo usa en cualquiera del resto de sus cartas. ¿Sí? No vamos a encontrar en las 13 cartas de Pablo a las diferentes iglesias y a los diferentes siervos palabras tan intensas que muestran un afecto personal hacia sus destinatarios. O sea que es una parte muy especial de las cartas de Pablo. Así que una vez que Pablo ha cambiado su lenguaje y ha cambiado la forma de dirigirse a ellos, vamos a ver nuevamente el mensaje que les escribe. Y repito, comienza diciéndoles, os ruego. Y el propósito de esta petición, el propósito de esta súplica que hace ahora Pablo es que los Gálatas reconocieran y vivieran conforme a la libertad espiritual a la que todo creyente es llamado. Y ellos, los Gálatas, habían sido llamados a esa libertad espiritual, a esa libertad que todos los creyentes tenemos bajo la gracia de Dios. Esta es la verdad central de toda la carta a los Gálatas. Les hace esta petición, recordar qué es lo que les había predicado en su primer viaje misionero, en su segundo viaje misionero, cuando fundó la iglesia y cuando regresó para reafirmarla, para fortalecerla. Comienza con este ruego, con esta petición. Os ruego, ¿qué es lo que les dice? ¿Qué les ruega? ¿Qué les pide? Que os hagáis como yo, dice Pablo. ¿A qué se refiere con hacerse como Él? Se refiere a que vivieran libres de tratar de ganarse la salvación por medio de la ley. Libres de tener que vivir en sumisión a sus símbolos, a sus ceremonias, a los rituales, a las restricciones externas, las cuales ya les había dicho anteriormente en esta misma carta. Lo leemos en 2:19, Gálatas 2:19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Él les recuerda que tenían que morir a la ley, abandonar todos esos rituales, todas esas tradiciones. Ellos, los Gálatas, realmente no habían conocido la ley de Moisés, no eran judíos en su mayoría, principalmente eran gentiles. Habían sido libres durante toda su vida de llevar esa carga, de tener que obedecer la ley de Moisés, la ley dada por Moisés a los judíos. Habían sido libres de eso. Y ahora resulta que querían encadenarse a ella. Habían recibido a los judaizantes que les enseñaban que tenían que obedecer la ley y habiendo antes sido libres, ahora se querían encadenar a esa ley que era difícil, que era pesada. Y Pablo les rogaba que confesaran de nuevo su muerte a la ley
y entonces volver al camino de la libertad, al camino de la santificación. Dice, os ruego que os hagáis como yo. Y continúa diciendo, porque yo también me hice como vosotros. Eso es lo que dice Pablo. Cuando Pablo conoció al Señor Jesucristo en ese encuentro que encontramos en Hechos capítulo 9, Pablo se despojó por completo del legalismo que había vivido anteriormente. Él había vivido con firmeza, con más firmeza que muchos otros judíos de su época, ¿cierto? Yo creo que si Pablo no hubiera conocido al Señor Jesucristo, sabemos que lo hubiera, no existe, pero vamos a imaginar un poquito el camino, la ruta que llevaba Pablo durante su vida antes de conocer a Cristo, y muy seguramente él habría llegado a ser un gran fariseo. Tal vez en la historia de todos los fariseos. Pablo era un hombre esforzado en la ley de Moisés. Pablo observaba rigurosamente y diligentemente esa ley, esa carga pesada. Era pesada, pero él pretendía poder soportarla y pretendía poder llevarla. Se esforzaba por ello. Y él mismo relata de qué manera se esforzaba y cuántos logros humanamente había tenido. Vamos a Filipenses 3, del 4 al 6. Lo recordamos, ahí Pablo describe un poco de lo que era su vida anterior. Filipenses 3, 4 al 6 dice así, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo se consideraba él? Irreprensible. Así se consideraba él a sí mismo. Irreprensible en cuanto a la ley. Eso pensaba ser él, eso creía que estaba logrando. Él se esforzaba en llevar esa carga. Esas cadenas, esos grilletes a los que ahora los gálatas querían esclavizarse, él ya los había tenido durante toda su vida, antes de haber conocido a Cristo. Pero a partir de ese encuentro que Pablo tuvo ahí en el camino a Damasco, él fue liberado de esas cadenas, de esos grilletes. Fue librado de esforzarse en obedecer día tras día toda la ley en sus propias fuerzas, porque en eso consiste la ley, en esforzarse en obedecer día tras día toda la ley y en sus propias fuerzas. Y esto lo tenemos que encerrar nuevamente al concepto de lo que es la religión. ¿Qué es la religión? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué es el concepto de religión? Es el intento humano por querer alcanzar a Dios, por querer agradarle a Él. Entonces la ley estaba resumida en una religiosidad en la cual Pablo se había esforzado antes de conocer a Cristo. Pero repito, conoce a Cristo y él es liberado de esa carga, de esa esclavitud, de ese yugo, de esas cadenas. Esa libertad que ahora Pablo experimentaba era algo que los gálatas habían disfrutado antes, de manera natural, porque ellos no habían nacido, no habían conocido la ley desde su niñez, como los judíos. Ellos no habían estado atados a esa carga, a ese yugo. Pero ahora dice que Él se hizo como ellos lo eran. Ellos eran libres de esa carga, de ese peso. Y Pablo se refiere a ser libre de las cadenas y de la carga de la ley. Ese es el gran ruego que en esta parte hace Pablo a los gálatas. Hacerse como Él, porque Él se había hecho como ellos. Ser libres del yugo de la ley. A continuación, en el pasaje que estamos viendo, hasta ahorita hemos visto solamente la primera parte del versículo 12, entonces creo que deben venir preparados, ¿verdad?, para la hora de la salida. No, vamos con la ayuda de Dios, a esforzarnos en terminar pronto. La siguiente porción, la segunda mitad del versículo 12 hasta el versículo 16, Pablo hace una remembranza acerca de cómo en un principio los gálatas abrazaron la fe, el evangelio, de una manera genuina.
e incluso ellos dieron fruto de haber aceptado el Evangelio, de haber conocido realmente a Cristo. El versículo 3 menciona que a causa de una enfermedad del cuerpo, Él les había predicado el Evangelio en un principio. En su primer viaje misionero, esto nos indica que en su primer viaje misionero, la primera vez que Pablo llegó a estas ciudades de Galacia, él iba enfermo, llevaba una enfermedad en su cuerpo. Y existen algunas teorías acerca de qué enfermedad se pudo haber tratado, qué enfermedad pudo haber tenido en aquel tiempo. Algunos dicen que esta enfermedad puede referirse a ese aguijón en la carne que el mismo Pablo menciona en 2 Corintios 12:7. Otros dicen que podía tratarse del problema de su vista, que se menciona también en varias de sus cartas, lo cual podría ser probable. Más adelante vamos a ver un poco más de esto. Pero repito, son teorías. Incluso hay otra teoría que dice que él pudo haber contraído malaria en aquel tiempo. Lo importante en este pasaje no es qué enfermedad habría tenido Pablo al llegar a Galacia, sino que esa enfermedad se convirtió en una prueba para los gálatas. Era la primera vez que Pablo llegaba a Galacia y llegó enfermo. Esa enfermedad le había provocado un aspecto físico muy, muy desfavorable. Y la respuesta natural de la gente a donde llegó, de ahí de los gálatas, bien pudo haber sido la repugnancia, el desprecio, el rechazo. Él no tenía un buen semblante debido a esa enfermedad cuando llegó ahí a la región de Galacia por primera vez. Sin embargo, a pesar de esta situación, a pesar de haber llegado enfermo y de que tenía un semblante malo, un cuerpo con decadencia física, dice el versículo 14, y lo dice el mismo apóstol Pablo: a pesar de ese aspecto que tenía, no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, es decir, por su aspecto. A pesar de eso, ellos no lo rechazaron, no lo despreciaron, ni lo desecharon. El término griego que se utiliza para esta palabra, para despreciasteis, tiene que ver con juzgarlo como indigno, con menospreciarlo, con hacerlo insignificante. Los gálatas no actuaron de esta manera. No lo juzgaron como indigno, no lo menospreciaron. El término también utilizado para la palabra desechasteis tiene el significado literal de escupirle a la persona, lo cual era un acto que la gente acostumbraba a hacer en aquel tiempo como una señal de repudio a esa persona. Quiero que recordemos el significado de estas dos palabras, porque más adelante vamos a usarlos nuevamente. Despreciasteis tenía que ver con juzgarlo como indigno o insignificante, y el término desechasteis tenía que ver con haberle escupido, considerándolo repudiado por su aspecto, por su enfermedad. Y a muchos de nosotros nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta convivir con personas enfermas, nos cuesta incluso a veces pasar al lado de una persona enferma. Yo no sé cuántas veces tú caminando por la calle y quizá te hayas encontrado a una persona en mal estado, con mal aspecto, incluso no sé cuántas veces incluso hemos cruzado la calle para pasar por la otra banqueta. Es una reacción natural, humana. Y Pablo probablemente había llegado en una condición semejante, pero los gálatas lo habían recibido bien, no lo habían despreciado. Pablo está diciendo que debido al aspecto físico que esa enfermedad le había causado, los gálatas bien pudieron haberle juzgado como indigno, como insignificante, e incluso le pudieron haber escupido en señal de repudio, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Continúa diciendo nuestro pasaje que en cambio, ¿de qué manera le recibieron? ¿Cómo recibieron los gálatas a Pablo? Como a un ángel de Dios e incluso como a Cristo Jesús mismo.
Entonces, a pesar de este aspecto físico, a pesar de esta decadencia en el cuerpo de Pablo en su primera visita, cuando los Gálatas recibieron su mensaje, no dudaron en que se trataba de que Pablo era un mensajero de Dios. Y que ese mensaje, ese precioso mensaje del Evangelio que él les llevaba, era un especial tesoro que ellos habían abrazado, que ellos recibieron. Vaya manera de actuar de parte de los Gálatas. Repito, su aspecto era decadente, quizás repugnante, pero ellos le dieron más importancia al mensaje que Pablo les llevaba, más que a su aspecto físico. Y esa manera de reaccionar solamente puede ser posible por alguien que está siendo controlado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Necesitamos fuerza, necesitamos fortaleza para a esa persona en necesidad, a esa persona enferma que pudiéramos encontrar en la calle, en lugar de cruzarnos y pasar por la otra banqueta, no, incluso nos acerquemos y podamos ofrecerle ayuda, ¿cierto? No es algo sencillo, no es algo que quizá nos nacería a la mayoría de nosotros. Es algo que únicamente puede ser motivado por Dios en nuestras vidas. De esta manera, los Gálatas dieron fruto de su arrepentimiento y de haber creído de manera genuina en el Evangelio de la salvación que Pablo les había llevado. Lo recibieron bien. Y entonces Pablo les hace un cuestionamiento. Continuamos en nuestro pasaje. Encontramos una pregunta acerca de Pablo y les dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Les recuerda cómo se presentó él y cómo lo recibieron, pero les recuerda que ahora tienen una actitud diferente. Y les dice: ¿dónde está esa satisfacción que experimentabais en un principio? Y dice: porque os doy testimonio. Era tan genuina su fe en un principio que dice Pablo: les doy testimonio de que si hubieseis podido, ¿qué habrían hecho por él? Os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Aquí abro un paréntesis y aquí es donde probablemente nos pudiera hacer pensar que esa enfermedad mencionada en el versículo 13 se pudo haber referido a ese problema de la vista que Pablo padecía. Ya que los Gálatas habían tenido la actitud de que aun cuando hubiese sido posible, cuando existieran cirugías de trasplante de córneas, quizá en aquel tiempo, ellos habrían estado dispuestos a donarle sus propios ojos, dice el texto. Cierro paréntesis. Probablemente pudo haberse tratado de eso, pero regresemos a nuestro punto, a nuestro tema. Les está cuestionando dónde está esa satisfacción inicial que tenían. Ellos habían sido engañados y en ese engaño que habían recibido de parte de los judaizantes, los Gálatas llegaron a caer en despreciar. ¿Se acuerdan qué dijimos que significaba despreciar? Considerar indigno. Y desechar, ¿qué tenía que ver con despreciar? Con desechar, escupir. No a Pablo, no por su aspecto físico. Habían despreciado y habían desechado su mensaje, el mensaje del Evangelio. Y eso era aún mucho más fuerte, mucho más grave. Haber despreciado y desechado el precioso Evangelio de la salvación que ellos recibieron de pura gracia, solo por fe, sin las obras de la ley. Pablo les cuestiona y hasta cierto punto les reclama, les recuerda que inicialmente habían tenido una fe genuina, una fe que dio frutos, y ahora se habían apartado, se habían desviado. En el versículo 16 nos encontramos nuevamente con otro cuestionamiento, otra pregunta. Y Pablo les dice: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo les hace esta pregunta retórica. No es que realmente hubiera sido su enemigo, no lo era, pero les hace esta pregunta a manera de meditación, de reflexión, para hacerles ver que él estaba de su lado. ¿Sí? Él no era su enemigo, al contrario, él era una persona que los amaba. Y que el deseo de Pablo para con ellos era que se corrigieran de su mal camino,
Ya se habían desviado, ya habían abrazado otras doctrinas y él pretendía ayudarles a regresar al camino correcto. Pablo había fundado estas iglesias en su primer viaje misionero. Y repito, en su segundo viaje misionero regresó por esa zona para fortalecer, para reafirmar la fe de estos creyentes. Así que él como fundador, como muy involucrado en el nacimiento y en el crecimiento de estas iglesias, podemos tener la seguridad de que no había nadie que pudiera sentir un amor más grande, más puro y más profundo por ellos, por los Gálatas. Podríamos quizás asemejarlo precisamente a la relación de un padre con un hijo. Él había fundado esas iglesias, él había llegado a ese lugar a predicar el evangelio. Surgieron iglesias, él las estableció y las reafirmó. Difícilmente podría haber alguna persona que los amara más que Pablo. Y cuando un padre corrige a un hijo, le hace ver que ese regaño, esa corrección que tiene que darle es por amor. Creo que nadie de los que tenemos hijos, sería muy raro, sería muy fuera de lugar que los corrijamos únicamente por gusto, por enojo. Bueno, llega a pasar, ¿verdad? Pero sabemos que estaríamos actuando incorrectamente. Pero cuando un padre corrige genuinamente, sinceramente a su hijo, debe hacerlo con amor. Por supuesto, es necesario hacerlo de esa manera. El amor es lo que debe motivar al padre a actuar de alguna manera, a hacer algo para evitar que haya un daño mayor en su hijo. Ya se desvió del camino, pero puede perderse aún más. Y un padre desea regresarlo al buen camino, regresarlo, corregirlo. Si Pablo no hubiese tenido amor hacia los Gálatas, seguramente no le habría importado que esas falsas doctrinas e incluso algunas otras hubieran llegado a ellos, a los Gálatas, e incluso les hubieran hecho un daño aún mayor. Incluso tal vez hubieran desaparecido esas iglesias, dejar de reunirse, apartarse. No lo sé, no sé qué alcance pudiera haber llegado a haber. Pero Pablo actuó en respuesta al amor que él sentía por ellos. Y creo que muchas veces nosotros actuamos así con nuestros hijos, ¿verdad? Cuando les corregimos en amor, se los tenemos que explicar. Hijo, te corrijo, te llamo la atención porque te amo. Porque deseo que corrijas tus actitudes, tus acciones. Si yo no te amara, no me importaría que continuaras haciendo mal las cosas. El daño es para ti. No sé cuántos hemos usado estas palabras muchas veces, ¿verdad? Pero precisamente deseamos corregirlos porque los amamos, porque deseamos que tengan una conducta correcta, agradable a Dios. Fue precisamente ese amor paternal lo que llevó a Pablo a actuar en defensa de sus hijos amados, de los Gálatas. Por supuesto, Pablo no era su enemigo. No habría alguna otra persona, repito, que pudiese expresar un amor más grande que el de Pablo por los cristianos de Galacia. Vamos a pasar a los versículos 17 y 18, en donde Pablo ahora les escribe, les habla y continúa en este tenor de reprensión, de regaño, y ahora les hace una advertencia en contra de estas falsas doctrinas, en contra de los judaizantes que se habían infiltrado en esas iglesias. Y en estos versículos 17 y 18, Pablo nuevamente les advierte acerca de que ellos, los judaizantes, eran sus verdaderos enemigos. Ellos eran quienes buscaban apartarlos de esa fe genuina que habían abrazado en un principio. La fe de la salvación solo por la fe. Y ellos querían llevarlos a cumplir las demandas de la ley. Los estaban arrastrando fuera del camino de la salvación por fe. Ellos eran los verdaderos enemigos. La intención verdadera de los judaizantes era, dice el mensaje, el versículo 17, era apartarlos
de la gracia de Dios. ¿Y por qué querían apartarlos? ¿Qué es lo que buscaban los judaizantes? Ellos querían ganar reconocimiento y aceptación entre la gente. Su motivación verdadera era agradar en la carne. En cambio, el celo de Pablo no era hacia los judaizantes. Tampoco se oponía a ellos a fin de mantener su propia popularidad y su propio liderazgo. Pablo era popular, Pablo era un líder, pero eso no era lo que más le importaba a él. El propósito genuino de Pablo era proteger el bienestar espiritual de los gálatas. Esa era su intención, que su fe se mantuviera pura. Así que la advertencia que Pablo hace a los gálatas acerca de estos judaizantes, acerca de estos enemigos, no fue debido a que ellos se le oponían directamente a Pablo. Incluso le habían hecho daño físico, maltrato físico, sino que se oponían al evangelio glorioso de la salvación de Jesucristo. Para Pablo no era demasiado importante que le causaran perjuicio a él. El problema era que estaban yendo en contra del mensaje del evangelio. Y eso también motivó a Pablo a actuar, a reaccionar, a hacer algo. Y les advierte nuevamente a los gálatas que esos judaizantes, esas doctrinas falsas que se habían infiltrado, eran los verdaderos enemigos. Finalizamos los versículos 19 y 20 mencionando que nuevamente se nos remarca este cambio de voz, este cambio de lenguaje que usa Pablo hacia los gálatas en esta sección de la carta, y ahora emplea otra figura de lenguaje, un ejemplo, y utiliza ahora un lenguaje maternal. Ya vimos que la forma en que reaccionó pudo o puede asemejarse a cómo un padre reacciona hacia su hijo, pero no solo el padre ama a los hijos, también las madres aman a los hijos, ¿verdad? Dicen por ahí que quizá la relación más cercana, más fuerte en toda la humanidad puede ser la relación madre e hijo. Entonces una madre, por supuesto, tiene un vínculo muy especial hacia su hijo y un amor muy especial también. Entonces Pablo ahora usa un lenguaje, un ejemplo con un lenguaje maternal. Pablo se dirige a ellos como hijitos míos, les dice. Versículo 19, hijitos míos, ¿qué más les dice? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y aquí está el lenguaje maternal. Asemeja a Pablo como si él hubiese dado a luz a los gálatas. Repito, es un ejemplo, es un simbolismo. Quiere darles una enseñanza. Se dirige a ellos con amor, así como un padre o una madre lo hace hacia un hijo descarriado. Y esta palabra que utiliza aquí en el versículo 19, hijitos, proviene del griego teknion y es un diminutivo que se usaba con un término de afecto especial que literalmente significa niño pequeño, un infante, quizá un bebé. A eso se refiere con teknion, hijitos pequeños. Los gálatas eran muy queridos por Pablo, pero habían actuado como bebés indecisos, que se rehusaban a nacer y a salir a la luz. Pablo estaba directamente relacionado, repito, con el nacimiento y el establecimiento de estas iglesias. Y quizá en parte por eso usa este lenguaje. Pablo dedicó tiempo, dedicó energías, dedicó sin duda su vida, su economía para la crianza espiritual de los gálatas, para su nueva vida en Cristo. Y ahora Pablo les está diciendo que él sentía como si volviera a sufrir dolores de parto con ellos, por ellos. Los gálatas ya habían experimentado ese nuevo nacimiento, ya habían abrazado esa fe genuina. Pero por la forma en que habían actuado, por haber abrazado esas doctrinas, por haberse desviado de la enseñanza original, después de ser engañados por los judaizantes, pareciera que Pablo les quisiera decir que le hacían sentir como una madre
a la que le dicen que tiene que dar a luz al mismo bebé por segunda vez. Creo que ninguna de las mamás, ninguna de las mujeres quisiera escuchar esa frase, ¿verdad? Es doloroso el nacimiento de un hijo. Provoca dolor. Y quizá muchas mujeres, quizá muchas madres que ya lo han experimentado no quisieran volver a pasar por ese trance del dolor específicamente. Sin embargo, por anormal, por extraño que fuera esa condición espiritual de los Gálatas, Pablo tiene la actitud de estar dispuesto a sufrir esos dolores por amor a ellos. Pablo estaba dando el mensaje de que aun si fuese necesario, como una madre que tuviera que dar a luz al mismo bebé por segunda vez, Pablo estaba dispuesto a padecerlo, a sufrirlo. Estaba dispuesto a padecer por ellos las veces que fuera necesario. Porque dice el pasaje, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, no dice una vez más, no dice solo la segunda y ya, sino que les dice, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces Pablo tenía esa disposición, su amor era tan grande hacia ellos que él estaba dispuesto a padecer con tal de que Cristo fuese formado en los Gálatas, en sus hijos. Pablo sabía perfectamente que su misión de predicar el evangelio no terminaba simplemente con el hecho de que sus oyentes, aceptaran y creyeran su mensaje inicial. No bastaba simplemente con exponerles el mensaje de salvación, con que ellos aceptaran, con que ellos confesaran su fe en Jesús y Pablo dijera, listo, mi trabajo está hecho, continúo, me voy a otro lugar. No, Pablo sabía que había un trabajo posterior a ello, una crianza, un trabajo en sus hijos para madurarlos, para que ellos pudieran valerse por sí mismos. Él no se asemejaría a una madre que da a luz y deja por ahí abandonado a su hijo, ¿verdad? La misión debía continuar ahora con la encomienda de trabajar en ellos y con ellos hasta ser transformados a la imagen de Jesucristo. Y Pablo estaba dispuesto a llevar a cabo esta labor con todo el amor de un padre, de una madre hacia su hijo. Recordemos nuevamente que todo este mensaje, todas estas palabras de Pablo, ¿de qué manera se las dirigió a los Gálatas? ¿Por qué medio? ¿Qué medio utilizó? Estamos leyendo una carta. Fueron palabras escritas. Pablo no estaba ahí cerca con ellos, Pablo estaba lejos. Y Pablo les escribe y en muchas ocasiones en que leemos la carta nos hiciera pensar, nos pudiera hacer imaginar que en realidad Pablo estaba ahí hablándoles cara a cara. Sin embargo, no tenía este privilegio en aquel momento. No se los pudo decir cara a cara, no se los pudo decir de viva voz. Sin embargo, podemos palpar esa cercanía y ese amor del apóstol Pablo hacia ellos. Así que termina esta sección, sabiendo que está lejos, termina diciéndoles que tiene un deseo grande por regresar a verlos, por estar con ellos en persona, para darles un abrazo, para confortarlos, para apapacharlos, para consolarlos también por el regaño que les estaba dando, pero al mismo tiempo para animarlos, para volver a fortalecerlos, para volver a encaminarlos en la senda correcta. Así que se despide de ellos expresándoles: quisiera estar con vosotros ahora mismo para seguir corrigiendo todas las situaciones que se vivían ahí en las iglesias de Galacia. Pablo estaba desconcertado y por eso a lo largo de la carta usa este lenguaje tan fuerte. Pablo no daba crédito a que esto estuviera pasando, a que esas falsas doctrinas se estuvieran infiltrando en Galacia y estuvieran causando desastre en los creyentes. Y por eso les dice: estoy perplejo en cuanto a vosotros. No podía creer lo que estaba pasando. Y este verbo, esta palabra de estar perplejo, quiere decir que él estaba sin saber qué hacer.
sin saber qué decir incluso. Y muchas veces también así nos pasa, ¿verdad? Muchas veces ya no encontramos la manera de cómo hablarle a nuestros hijos para que nuestro mensaje pueda ser entendido, pueda ser claro. Y es entonces precisamente cuando necesitamos la ayuda, la guía, la dirección del Espíritu Santo. Y sin duda Pablo estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo al dirigir estas palabras, al escribir esta carta a los Gálatas. Leíamos en Hechos que los apóstoles, todos los siervos del Señor se caracterizaban, o una de las características era que generalmente estaban siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser llenos del Espíritu Santo? Es ser controlados por el Espíritu Santo, es hacer lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Y ahora Pablo, incluso al estar escribiendo esta carta, por supuesto manifiesta también, refleja estar siendo lleno del Espíritu Santo, porque él reconocía que en sí mismo no sabía qué más decir, qué más hacer para que ellos reaccionaran, pero era el poder del Espíritu a través de las palabras que Pablo escribió las que iban a ayudar a corregir las situaciones que estaban pasando en Galacia. Pablo estaba completamente desconcertado de que después de que los Gálatas recibieron el evangelio de manera correcta y genuina, parecieran haber abandonado esa enseñanza de una manera tan repentina y tan inexplicable. Pablo les había enseñado correctamente. Pablo les había dado instrucciones claras e instrucciones precisas. Los que somos papás, creo que podemos tener una idea de lo que esto puede significar, de por qué Pablo actuaba de esta manera. Había dado instrucciones, había dado enseñanza, y resulta que el hijo se había desviado. Había hecho incluso lo contrario a la instrucción dada. Y a manera de conclusión, de aplicación, de meditación, quiero que pensemos en un par de preguntas. ¿Qué podemos aprender de la actitud de Pablo en esta sección de Gálatas? En medio de este desconcierto, en medio de este enojo que sin duda envolvió a Pablo, y creo que enojo principalmente hacia los judaizantes, hacia estos que llegaron a destruir su trabajo en las iglesias de Galacia, pero en medio de ese desconcierto y de ese enojo de Pablo, él tiene que dar un fuerte regaño, una llamada de atención, una corrección hacia los Gálatas. Pero lo que podemos aprender es que él no se deja dominar por ese enojo. No se dejó dominar por ese enojo y entonces actuar bajo la influencia del enojo no es correcto. En todo momento Pablo estuvo siendo, como ya mencioné, controlado por el Espíritu Santo. Y ese principio de ser llenos del Espíritu Santo, de ser controlados totalmente por el Espíritu Santo, los llevó a dar un regaño muy severo, que era necesario, pero también completamente bañado de amor y de ternura, como lo acabamos de ver precisamente en este pasaje, con la forma de dirigirse a ellos, recordándoles su fe inicial, diciéndoles que deseaba estar con ellos pronto para volver a instruirlos, para volver a abrazarlos. Entonces este regaño, esta reprensión es severa, es fuerte, pero está bañada de amor y de ternura. Y él deseaba fortalecer, repito, las bases de esa fe de sus hermanos y deseaba animarles a continuar en el camino del Señor hasta ser transformados a su imagen, como leíamos. Quiero que pienses un poco, ya sea en tu hogar, ya sea en tu casa, si eres sobre todo padre de familia, pero quizá tal vez haya habido también en alguna ocasión, alguna situación dentro de la iglesia o incluso quizá fuera, en la calle, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra escuela, en algún lugar. ¿Te ha tocado que tengas que corregir a alguien? Y repito, principalmente nosotros como padres con nuestros hijos, tenemos en primer lugar esa responsabilidad, ese deber.
continuamente nos toca corregir a nuestros hijos, guiarlos. Pero como padres, cuando tenemos que corregir a nuestros hijos, quiero que medites, que reflexiones, que recuerdes generalmente qué actitud hemos tomado. Generalmente dejamos que el Espíritu Santo nos controle en esos momentos. ¿O cuántas veces nos ha pasado que nos hemos dejado controlar por el enojo? Que hemos actuado estando enojados. Sin duda habremos experimentado ya ambas situaciones. Espero que principalmente estemos experimentando actuar bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero ¿qué resultados hemos obtenido en ambas situaciones? Habiendo dado algún regaño, alguna reprensión, siendo guiados por el Espíritu, ¿qué resultados hemos obtenido? ¿Hay fruto? Sin duda hay fruto, porque es el Espíritu Santo quien también actúa en la persona para hacerle entender su falta. Pero cuando actuamos bajo el enojo, piensa también, recuerda qué resultados has obtenido. Date cuenta que necesitamos depender del control total del Espíritu Santo en nuestras vidas en todo momento. Solo de esta manera podemos ser bendición a nuestros hijos, a nuestros demás hermanos, aún en medio de una corrección o de un regaño, si es que lo hacemos con amor y con ternura. Por más fuerte que debamos hablar, no olvidemos que debemos reflejar el carácter de Cristo, y su carácter implica amor y ternura hacia los demás. Cuando hemos actuado dominados por nuestro enojo, ¿cuánto daño hemos causado a la otra persona? ¿Cuánto hemos roto nuestra relación con esa persona? ¿Cuánto daño, cuánto en lugar muchas veces de acercar a nuestros hijos hacia nosotros, quizá al actuar bajo el enojo, hemos provocado una separación aún más grande? Y de ahí la necesidad de buscar la ayuda del Señor. Si nosotros actuamos únicamente bajo nuestra propia sabiduría, sin poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, seguramente actuaremos de mala manera. Seguramente al regañar a nuestros hijos, al corregirlos, lo haremos bajo la influencia del enojo. Y le estaremos causando un daño mayor, estaremos lastimándolo, estaremos lastimando nuestra relación con ellos, con nuestros hijos, pero también con nuestros hermanos. Pero cuando actuamos bajo la guía, bajo el control, bajo la llenura del Espíritu Santo, podemos confiar en que habrá fruto en ese regaño, en que habrá una respuesta agradable a Dios, en que habrá una respuesta de bendición a nuestros hijos, de edificación, de crecimiento, de madurez en la vida de nuestros hijos, de aquellos a quienes tenemos que compartirles alguna corrección, algún regaño. Así que necesitamos acudir constantemente a Cristo. Necesitamos ser guiados permanentemente por el Espíritu Santo. ¿Cuánto buscamos esa guía? ¿Cuánto nos esforzamos día a día en acudir a las enseñanzas de la Escritura para que ellas nos envuelvan y para que en nosotros haya cada vez un parecido más grande al carácter de Cristo? Ese es el llamado, hermanos. Esa es la invitación. A actuar de manera correcta aún en medio de situaciones difíciles, aún en medio de discusiones o de regaños, de confrontaciones. Debemos buscar formar a Cristo en nuestros hijos, en nuestros hermanos. Así que si hemos estado fallando en estas situaciones, tenemos que ser motivados ahora a corregir en nosotros, en primer lugar, esa situación, a buscar la guía de Dios en nuestras vidas. Medita en eso y esfuérzate, anímate a buscar a Dios en primer lugar cada día de nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie y vamos a finalizar este tiempo dando gracias a Dios. Padre, te damos gracias una vez más por
por este día, por esta oportunidad de haber abierto tu palabra una vez más. Gracias por enseñarnos que debemos depender, que debemos buscar tu guía y tu dirección a cada momento, a cada instante, que debemos estar preparados en todo momento, siendo guiados por tu Santo Espíritu, para reflejar que te conocemos, que te amamos, que tememos a ti, Señor. Gracias por permitirnos aprender del amor de Pablo hacia los Gálatas, de un amor tierno y de un amor tan grande y tan incomparable. Y que aún en medio de una reprensión que era necesaria, Él siguió reflejando tu amor y tu ternura hacia ellos. Permítenos aprender de eso, Señor. Permítenos buscar ser más parecidos a ti para que también nosotros podamos reflejar ese carácter tuyo, ese carácter de amor y de ternura aún cuando tengamos la consigna de corregir a alguien. Y que también cuando nosotros tengamos que ser corregidos por alguien, tengamos la humildad de entender, Señor, que en primer lugar te estamos fallando a ti, que necesitamos acercarnos más a ti y que nuestros hermanos desean ayudar en ese acercamiento hacia ti. Gracias una vez más por permitirnos abrir tu palabra y permite que este mensaje traiga fruto a nuestras vidas. Que nuestras vidas puedan salir diferentes el día de hoy. Que no olvidemos prontamente este mensaje, sino que podamos reforzarlo día a día durante la semana, en lo futuro, que podamos recordar tus palabras y tu mensaje. Gracias una vez más y oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dios les bendiga.